Muy buenas tardes, es un gusto estar de nuevo con ustedes en una emisión más de Panóptico que transmitimos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Eh, Hace unos días, específicamente el 7 de julio, la periodista Sandy González, que se está como corresponsal en las mañaneras, publicó el siguiente comentario que el solo título ya nos dice mucho. Tiene que ver con la difamación, la calumnia que un grupo de ejidatarios de Juan Saravia le hicieron a un empresario, y de eso trata. Aclara, la verdad nunca se va a poder sumir en el océano. Tarde que temprano, la verdad siempre sale a flote. Y Sandy, en este artículo que publica, le pone por título Regidora en el trasfondo político tras la guerra sucia en Juan Saravia. Juan Saravia es un ejido, ¿qué será? A unos 20 kilómetros más o menos de la capital de acá de Chetumal. Y el puro título ya nos dice mucho. Lo voy a leer textual y ya después voy a hacer algunos comentarios. Textual, el artículo escrito por Sandy González, que le puso por título Regidora en el trasfondo político tras la guerra sucia en Juan Saravia. En el complejo ajedrez político de Quintana Roo, las piezas comienzan a moverse de forma poco éticas conforme se acercan los tiempos electorales. Lo que a simple vista parece una legítima demanda agraria en el ejido Juan Saravia contra Rodolfo Valle Villaseñor por supuestos despojos de tierras, parece esconder una maquinaria de desprestigio orquestada desde las filas del Partido del Trabajo local. Fuentes cercanas al conflicto y diversos análisis de la coyuntura local apuntan directamente a Belén Elena Iwit Pantoja, cuarta regidora del PT en Bacalar, como la estratega detrás de la movilización mediática y social contra Valle, contra los Valles, dice aquí. El objetivo parece ser claro: minar la imagen pública del empresario, quien hoy representa un capital político activo a favor del aspirante Rafa Marín. Lo que resulta verdaderamente revelador y cuestionable desde la ética política es la aparente dualidad de Iwit Pantoja. Mientras su partido, el PT, ha manifestado institucionalmente su respaldo total a la figura de Rafa Marín, la regidora parece operar bajo una agenda distinta. Evidencia en sus propias redes sociales la muestran en una cercanía que va más allá de lo institucional con figuras clave de otras facciones como Eugenio Gino Segura, aspirante con quien se le ha visto vinculada estrechamente, así como Joana Acosta, dirigente estatal de Morena, que ha sido señalada por su marcado favoritismo hacia Segura, dejando de lado la neutralidad que su cargo exigiría. Es preocupante que conflictos ejidales, que de por sí ya son sensibles para la estabilidad social de la región, sean utilizados como carne de cañón, lo entrecomilla la periodista, para guerras sucias electorales. La estrategia de Iwit Pantoja no solo busca castigar a los Valle por sus simpatías políticas,
sino que también exhibe una fractura interna o, peor aún, una simulación dentro de la coalición. La cercanía de la regidora con la cúpula de poder que impulsa asegura sugiere que el ataque en Juan Sarabia no es un evento aislado, sino un movimiento calculado para debatir la estructura de Marín desde sus bases de apoyo. La política en Bacalar y sus alrededores se está jugando en el lodo. Si bien cualquier acusación de despojo debe ser investigada por las autoridades competentes, la coincidencia temporal y los vínculos políticos de Belén Elena y Win Pantoja le quitan legitimidad al movimiento y lo tiñen de un oportunismo electoral que la ciudadanía debería observar con ojo crítico. A pesar de estos señalamientos que llevan años y que son parte de una campaña mediática agresiva contra Valle, no existe una sola demanda formal que respalde los señalamientos en su contra. Se trata, pues, de una estrategia de daño moral puramente mediático, coordinada, como se ha señalado, por la cuarta regidora del PT en Bacalar, Belén Elena y Huit Pantoja. La verdadera razón, una sentencia de 6 millones de pesos. ¿Por qué tanto empeño en atacar a Rodolfo Valle? La respuesta se encuentra en los tribunales, pero en sentido inverso. Los ataques son, en realidad, una venganza directa de las acciones legales que Valle ha interpuesto y ganado contra los representantes del ejido. Existe ya una sentencia firme del tribunal que ordena la devolución de 6 millones de pesos a los ejidatarios. Este recurso les fue descontado de manera arbitraria y, según quedó demostrado en el juicio, el dinero terminó repartido entre los directivos ejidales y sus allegados. El triunfo legal de Valle puso al descubierto una red de corrupción interna y la guerra sucia es la respuesta desesperada de quienes fueron obligados a devolver lo que no era suyo. Pero el conflicto no termina ahí. El nerviosismo de la cúpula ejidal y sus aliados políticos como Huit Pantoja se debe a una demanda en curso por rendición de cuentas. Este proceso legal exige transparencia sobre los recursos millonarios pagados por el gobierno federal para el Tren Maya, específicamente por concepto de la venta de materiales pétreos. Los cálculos preliminares del juicio son alarmantes. Se estima un faltante que promedia 1 millón de pesos para cada uno de los 597 ejidatarios. Ahí termina el artículo de la periodista Sandy González. Y aquí yo voy a ampliar o precisar la información que publica Sandy González. Habla de una regidora de Bacalar y esta consultada con fuentes expertistas refieren que la señora en cuestión se acercó al PT para buscar o para que la nominaran a una diputación federal, pero como no se la dieron, regresó a Morena. Un dato más. ¿Por qué o quién es Belén Elena Huit Pantoja, que es la cuarta regidora del PT en Bacalar? ¿Por qué tendría que inmiscuirse en asuntos del ejido Juan Sarabia, que además pertenecen a otro municipio, al de Otompe Blanco?
Bueno, si usted se hace esa pregunta, la respuesta es sencilla. Esta regidora, Iwit Pantoja, tiene una familiar que está en la directiva del comisariado ejidal de Juan Saravia. Ahora entiende usted por qué le puso Sandy González regidora en el trasfondo político en Juan Saravia. Bueno, porque su hermana ocupa un cargo o una cartera en la directiva del ejido Juan Saravia. Y por otro lado, en todo lo que maneja aquí el ingeniero Rodolfo Valle Villaseñor ya precisó en una entrevista publicada en Radiografía Quintana Roo, y lo sintetizo en dos cosas. Lo que pide Valle Villaseñor es que se transparenten las cuentas o los ingresos que tiene el ejido Juan Saravia. Y la otra, en que ya anunció que los va a demandar por daño moral. ¿Y por qué daño moral? Porque quienes el ingeniero Valle ha estado denunciando ante las autoridades competentes la oscuridad en la entrega de los recursos que han entrado por concepto de venta de materiales y los ha demandado. Ese es el dolor, ese es lo que les arde a las autoridades ejidales de Juan Saravia. Que haya personas con dignidad, con valentía y con la honradez para exigir que se aclare esto, ¿no? Y que se entreguen los recursos, porque aquí en Panóptico, cada que ha habido alguna tranza, de los diversos presidentes del comisariado de Juan Saravia, los hemos ido señalando puntualmente, y esos programas los puede usted consultar en YouTube, en nuestro canal Panóptico TV Chetumal. Y algo más que menciona aquí Sandy González, que están operando en lugar de que estén trabajando por la candidatura de Rafael Marín Mollinedo para coordinar los comités de base de la Cuarta Transformación y la Soberanía, y posteriormente ya lo hagan o juegue como candidato a gobernador de Quintana Roo. Bueno, tenemos varios hechos que nos demuestran la traición. Hace unos días, el licenciado en Economía Rafael Marín Mollinedo acudió a registrarse ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Distrito Federal, en la capital del país, y fue acompañado por varios simpatizantes. Incluso aquí en Panóptico puede usted buscar la foto en donde está el Rafael Marín, y a la par del documento donde está su registro hay otro documento en donde el PT, el Partido del Trabajo, se adhiere a la candidatura de Rafael Marín Mollinedo por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Oficialmente así está, pero en los hechos
hay una alta traición. Ya aquí la corresponsal en las mañaneras, bueno, ya nos dijo en el título, ¿no? De que esta regidora pues está apoyando al otro aspirante que es del Partido Verde Ecologista. Y no lo digo yo, mire, hace unos 15 días más o menos, el licenciado Eric Sánchez Córdoba en la ciudad de Cancún dio una conferencia de prensa en donde especificó, mostrando documentos, que el senador Eugenio Segura sigue siendo militante del PT y al mismo tiempo está registrado en Morena. Y para este abogado esto viola los estatutos y los principios de Morena y de la 4T. Y lo contacté a este licenciado Eric Sánchez Córdoba pidiéndole una entrevista para ampliar y profundizar esa información que él proporcionó en Cancún en una rueda de prensa. Y me dijo que iba a venir 2 días acá, un jueves y viernes, y que acá a Chetumal a hacer algunos trámites, supongo, y que se iba ahí a hacer un espacio para hacerle una entrevista. Lamentablemente no se pudo por causas que desconozco, pero él fue el primero en que dijo esta anomalía. Segunda, el comité estatal, primero, Morena sigue secuestrado, Morena como partido sigue secuestrado por 2 familias. 2 familias que están en el poder municipal de Otompe Blanco y de Felipe Carrillo Puerto. Y entonces la presidenta de Morena, Joana, perdón que se me vaya ahorita el nombre, pero el comité estatal, o al menos la presidenta de Morena, cuando por lógica debería estar apoyando al fundador, porque hablar de Rafael Marín Mollinedo es hablar del fundador de Morena en Quintana Roo. Y entonces se esperaría por lógica, por compromiso ideológico, partidista, que Joana Acosta apoyara a Rafael Marín Mollinedo. Pues no, aquí hay otra traición, porque Joana Acosta, que es la presidenta estatal de Morena en Quintana Roo, está apoyando a un militante del Partido Verde Ecologista. Yo me he cansado de repetir y lo voy a volver a decir subrayado y con letras rojas, que la 4T en Quintana Roo no ha llegado, porque quienes están en el poder a nombre de Morena en los hechos es el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, aquí vemos toda una traición, empezando por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, apoyando como aspirante a gobernador
a un militante del Partido Verde. Y repito, el licenciado Eric Sánchez Córdoba, ante cámaras, ante micrófonos, ante periodistas, mostró la documentación que sustenta lo que le acabo de decir. Y ahora, cuando ya estaba el compromiso firmado de que el PT iba a respaldar las aspiraciones políticas de Rafa Marín en pos de la gobernatura de Quintana Roo, vemos una traición más. Pero tenemos un antecedente más poderoso de todo lo que estoy diciendo. Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista de México, cuando la presidenta de la Nación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa para modificar la ley electoral, quienes, los dos partidos aliados de Morena, se opusieron a eso. A esa fue la traición más grande. Y entonces todo lo que seguimos viendo ahora es traiciones, traiciones y más traiciones. ¿Y por qué precisamente sobre el ingeniero Rodolfo Valle Villaseñor? Porque él, por su capacidad de convocatoria y por la simpatía que siente hacia Rafa Marín, organizó un grupo, tiene un grupo de amigos de Rafa Marín, como hay otros grupos, hay muchos grupos encabezados por distintas personas que ven con muy buenos ojos las aspiraciones políticas de Rafael Marín Mollinedo. Y entonces, esta puñalada de la regidora que menciona Sandy González va sobre Rodolfo Valle con el pretexto, pero muy, muy infantiloide, de que lo quieren expulsar, dizque porque se robó terrenos, pero en los hechos no es que se haya robado terrenos, porque no tiene ninguna demanda y no hay tal despojo. El golpe es con la intención de desprestigiar a alguien que encabeza un numeroso grupo de simpatizantes de Rafa Marín. Esa es la intención. Entonces, ya entiende usted por qué la regidora del PT o la regidora en el ayuntamiento de Bacalar esté inmiscuida en asuntos de otro ejido, de un ejido que pertenece a otro municipio, pues porque tiene un familiar que forma parte de la directiva en funciones del ejido Juan Sarabia. Ahí se lo dejo a usted. Usted tiene la información. La información es lo más valioso y bueno, ya le dije, le aporté más pruebas, amplié la información y pues no me queda más que despedirme y agradecerles que compartan agradecerles por anticipado que compartan este programa para desenmascarar traiciones, para que ustedes se den cuenta para qué ciertas personas ocupan cargos de elección popular, en este caso, una regiduría utilizada con los más ruines objetivos. Gracias, que tengan una buena tarde.